y lo convirtiéramos en vueltas, ¿a cuánta vuelta equivale eso? 180 grados. Media vuelta. Más o menos. Así que aunque ustedes tuvieran en este caso un actuador giratorio, vean cómo no lograrían dar ni una vuelta completa. Y no es lo mismo los actuadores giratorios que un motor que todo el tiempo va a estar girando continuamente. Este es para movimientos muy en específicos. En el caso del anterior, dijimos que estamos hablando de un movimiento lineal que se va a convertir en un movimiento circular. Lo que viene siendo un actuador giratorio funciona de diferente forma. Si nosotros lo visualizáramos como si estuviera partido, lo que vamos a tener nuevamente son dos entradas de aire, lo cual quiere decir que ¿a qué otra clasificación entra? Doble efecto. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ingresarle dos mangueras de aire, ¿no? Si nosotros lo visualizamos así, su funcionamiento es que vamos a llenar un lado de aire y el otro tiene que salir. Como hablarles de las entradas a los centros comerciales o en las películas, unas puertas giratorias que parecen como paletas o aletas. ¿Las han visto? Que entra una persona como a un pequeño triángulo y tiene que caminar y darle la vuelta a la puerta para salir. Bueno, funciona de una forma similar. Lo que vamos a tener va a ser que por un lado va a ingresar el aire y va a llenar todo el interior a modo de que una pequeña aleta se mueva dependiendo de los grados que ustedes necesiten de movimiento. ¿Y cómo va a salir? Pues a través de mi otro puerto. ¿Lo ven? Si yo quisiera regresarlo a su posición, hablando de más o menos un ejemplo de 180 grados contra 0 grados, estamos hablando de que si este es mi 0 grados, mis 180 son de acá, ¿no? Como yo lo voy a llevar es metiendo ahora aire de este lado y dejando salir el anterior. ¿Ven cómo funciona de forma simultánea? Y en simbología repetimos la anterior. ¿Por qué? Porque a pesar de que no existe un símbolo en específico para un actuador giratorio en ese modelo en particular, simplemente esta simbología nos explica que de una forma de doble control como de entrada y salida, vamos a tener un actuador que va a girar. Es como lo indispensable. Después vamos a tener los motores neumáticos, que estos sí, como ustedes ya lo habían entendido, lo que nos van a hacer va a ser un movimiento continuo, como si fuera un motor eléctrico, pero en vez de que funcione a través de la bobina y lo que ustedes conocen de forma eléctrica, va a ser a través de puro aire. Se consideran importantes debido a que en la industria puede que ustedes necesiten una aplicación en la que algo gire de forma constante y permanente. Es decir, si yo comparo este tipo de actuadores, estamos hablando de movimientos muy en particular y de ciertos ángulos. En cambio, ya lo que vienen siendo los motores pueden trabajar de forma continua el tanto tiempo que ustedes lo necesiten. Si nosotros viéramos de forma interna, pues igual, visualicen que tenemos como si fuera un doble efecto. ¿Por qué? Porque va a entrar el aire por un lado, va a hacer girar mi eje y voy a tener también una posible salida de aire. Por eso es también de doble efecto. Pero ya su movimiento es rotativo continuo. Como en el caso de los compresores, se van a clasificar de acuerdo a su construcción interna. Tenemos de paletas, de engranajes, de émbolos y también el de turbina o llamados de flujo, que estos ya los estuvimos viendo en los compresores. Por eso es un poquito más general. Dentro de sus propiedades o sus características que tiene, es que nos va a permitir regular continuamente la cantidad de revoluciones y el momento de giro que ustedes necesiten. Es decir, qué tan forzosa es la aplicación o qué tanta fuerza o momento de giro va a requerir la aplicación de su eje en cualquier máquina. El margen de revoluciones es amplio, se considera de dimensiones compactas ya que por su composición interna y al no requerir de la bobina y todo lo que conocemos en un motor eléctrico, tiene un menor peso. También es resistente a sobrecargas al nosotros hablar de que se controla a través de puro aire y presenta insensibilidad ante el polvo, agua, calor y frío. Es decir,
A diferencia de otros motores que requieren un mayor cuidado y demás, en el caso de los motores neumáticos son insensibles, por lo tanto pueden trabajar en condiciones de mayor peligro para otros. Son seguros contra explosiones por lo mismo. Funciona cuando quizá lo eléctrico no sea algo apto para ustedes. También requieren un escaso mantenimiento y es posible invertir de una forma muy sencilla el giro. A diferencia de la electricidad, que tienen que hacer un cambio de giro en la programación o en las conexiones, simplemente cambiando las mangueras, ustedes van a cambiar el giro del aire. De forma general, el cómo vamos a tener la simbología, pues se dan cuenta que es muy similar a la del compresor. La diferencia va a ser el triángulo que vamos a tener en la parte de abajo. Eso nos va a diferenciar entre que va a ser un generador de aire o, en este caso, va a ser simplemente un motor. Son las dos diferencias que vamos a tener. Salud. Después tenemos las pinzas neumáticas, que estas ya van a entrar en el otro tipo de clasificación, que son los movimientos de sujeción y manipulación. Lo que nos va a permitir las pinzas neumáticas va a ser sujetar, mover y volver a soltar piezas. Es decir, hablando de nosotros en las máquinas, pues a veces es necesario sujetar ciertas cosas y soltarlas dependiendo de la secuencia que necesitemos. Eso es lo que hacen las pinzas neumáticas. Todas de forma interna van a tener un actuador de un émbolo con doble efecto y un sistema de centrado automático. Los tipos de pinzas que existen, como ya se los había comentado, son los de tipo paralelas, angulares, radiales y de dedos. Principalmente vamos a encontrar de 2 y de 3 dedos, son las clasificaciones posibles. Y esta gran variedad que tenemos de pinzas neumáticas es porque esto nos permite que sean de los actuadores neumáticos más versátiles para las aplicaciones en específico. De esta forma ustedes pueden visualizar lo que vienen siendo los tipos de pinzas que existen. Tenemos las primeras que, como dijimos, son pinzas paralelas, las de tipo angular, las radiales, y en este caso les puse un ejemplo de pinza de 3 dedos. Si nosotros lo viéramos internamente, como se los comenté, tiene un émbolo, que es lo que nos va a permitir el movimiento de forma directa. Entonces, viéndolo de forma interior, cualquier pinza neumática van a tener esta composición interna. ¿Cuáles son las características? Pues como se los comenté, para que se consideren pinzas neumáticas tienen que ser de doble efecto. Regresamos a esa misma categoría y aquí pueden ver cómo tenemos una entrada de aire, esto que está como en un azul muy ligero, y aquí tenemos nuestra segunda entrada de aire. En cuanto a la simbología, vamos a tener dos formas de identificarlas, que nada más son de forma simbólica. Con las pinzas se puede decir como hacia afuera y hacia adentro. Son las únicas dos diferencias. Con esas pequeñas mordazas dentro de la simbología de cualquier pistón, quiere decir que se trata de un actuador, en este caso de pinza neumática. Después, el último que vamos a ver son los módulos neumáticos de manipulación. Como dijimos, estos también entran en el aspecto de la sujeción y la manipulación. ¿Qué es lo que tiene? Pues que esto nos va a permitir hacer una composición de varios tipos de movimiento. Aquí les traigo un ejemplo en particular. Si se pueden dar cuenta, no es exactamente uno de giratorio y lineal. ¿Por qué? Porque en la parte superior vamos a tener una pequeña pinza que es de tipo paralela. Pero adicional a esto, voy a poder moverlo a través de un actuador giratorio. Estos se denominan así porque nos va a permitir tener una manipulación más completa.
Si nosotros lo viéramos en cuanto a una aplicación en particular, este tipo de actuadores, aquí les puse en pequeño esquema para que lo visualicen. Este caso en particular se llama giratorio lineal. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener giratorio lo que viene siendo su émbolo. El émbolo junto con el pistón de forma general van a permitir subir y bajar, ¿sí? Para colocar una pieza. Pero también va a tener un eje giratorio que va a permitir tener este movimiento. Por eso se llama módulo o unidad giratoria y lineal, porque ahí tenemos ambos movimientos en una. Y como se lo pueden imaginar, la forma en la que vamos a hacer el diagrama va a ser mezclar ambos elementos. De este lado pueden ustedes visualizar que tenemos lo que viene siendo un movimiento giratorio, ¿no? O un actuador giratorio. Y la razón por la que tiene esta pequeña pestañita es porque nos permite hacer una simultaneidad con otros elementos, como en este caso, ¿esto qué viene siendo? ¿Cómo es para ustedes esto? ¿Cuál? Es un cilindro de doble efecto. Por eso es un módulo, porque les va a permitir tener una manipulación de más de un solo movimiento. Es parte de la regulación.